Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría empezar agradeciendo al comité organizador el haberme invitado a presentar esta charla y felicitar a la doctora Castro, al doctor Argüelles y a todos los colaboradores por su trabajo en la organización de esta jornada. Empezamos hablando de concepto de enfermedad inflamatoria. Se trata de un trastorno crónico de causa desconocida con una respuesta inmune desmesurada. Principalmente produce lesiones en el intestino, cursa con periodos de mayor y menor intensidad sintomática, a lo que llamamos brote y remisión. Abarca principalmente dos patologías, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La edad de incidencia máxima ocurre entre los 15 y 30 años, detectando un segundo pico entre los 50 y 80 años. Ocurre por igual en hombres y mujeres y afecta principalmente a caucásicos y judíos. Sin embargo, esto no es exclusivo, ya que se ha visto que inmigrantes de primera generación, en los que de zonas de baja prevalencia, hispanos, gente de raza blanca, asiáticos, que inmigran a zonas de alta prevalencia, de predominio de raza caucásica y en Europa principalmente y Norteamérica, pues acaban desarrollando el mismo riesgo que la población autóctona. Por lo tanto, no es una enfermedad exclusiva de este tipo de poblaciones. Existe una mayor prevalencia en los países occidentales, representando un 0,5% de la población general. Como podemos ver, en Norteamérica y el norte de Europa son las zonas principalmente afectadas. La incidencia está aumentando a nivel global. Las zonas de mayor prevalencia coinciden con las zonas de mayor incidencia. Sin embargo, en zonas de baja prevalencia también se está viendo, a medida que se desarrollan esos países, a medida que llega el desarrollo industrial a países en vías de desarrollo, también las tasas de incidencia están aumentando en estas zonas. En España se ha descrito también un aumento de la incidencia en las últimas décadas y aquí en Andalucía hemos visto en un análisis reciente que la incidencia hospitalaria de Sevilla y Córdoba se ha duplicado en los últimos 14 años. Respecto a la etiología que provoca la enfermedad, esto es desconocido. Sin embargo, se postula que probablemente en pacientes con cierta susceptibilidad genética, al verse expuestos a determinados factores medioambientales, esto desencadene una respuesta inmune desmesurada. Respecto a la susceptibilidad genética, vemos que existe alta concordancia en gemelos monocigóticos, teniendo hasta en un 37%. Los pacientes que padecen la enfermedad, hasta en un 22,5% de casos, tienen antecedentes familiares. Se han detectado más de 160 marcadores genéticos diferentes relacionados con la enfermedad, tanto para colitis y Crohn como para cada uno de forma independiente. El gen con más fuerza y el que primero se describió como que tiene una mayor asociación con enfermedad de Crohn es el gen NOD2. Aparece en un 40% de los pacientes y tiene relación con la aparición más precoz de la enfermedad, con una afectación a nivel ileal y con un patrón más agresivo de la enfermedad de Crohn. Como factores ambientales y potenciales factores de riesgo de la enfermedad está el tabaco, que es el que mejor se ha estudiado, observando que aumentaba el riesgo en enfermedad de Crohn, así como el riesgo de cirugía y la recurrencia postquirúrgica, empeorando el pronóstico. Sin embargo, se ha descrito como factor protector en la colitis ulcerosa. Otros factores, como las infecciones por Salmonella o Campylobacter, pueden actuar como desencadenantes de la enfermedad. Respecto a la dieta, se ha visto que una dieta occidental, alta en grasas, alta en fritos, azúcares refinados y baja en fibra, también aumenta el riesgo de padecer la enfermedad. Se ha postulado lo que es la teoría de la higiene. Esto consiste en que se ha visto que en pacientes más industrializados los niños pueden estar menos sometidos a infecciones a infecciones del tracto gastrointestinal a una edad temprana. ¿Esto qué hace? Que desarrollen alteraciones en la microbiota que posteriormente, al estar en contacto
con otras infecciones como la Salmonella o Campylobacter que he comentado, pues provoque una respuesta autoinmune desmesurada ante estas infecciones y, por lo tanto, desencadene la enfermedad. Los antibióticos, también por el mismo mecanismo, por una alteración de la microbiota, que es la flora intestinal autóctona que tenemos normalmente, pues también pueden actuar como desencadenantes de la enfermedad al dar mayor predisposición a, al provocar una mayor respuesta a infecciones que se desarrollen con posterioridad. La deprivación del sueño también se ha visto que fomenta las exacerbaciones de la enfermedad, así como los factores estresantes. Como factores protectores, se ha visto que el tabaco en la colitis ulcerosa pues, parece no... pues que es un factor protector. La apendicectomía en personas menores de 20 años también se ha visto que actúa como un factor protector en la colitis ulcerosa. La actividad física y la lactancia materna también parece que protegen en contra de la enfermedad. Centrándonos en ambas patologías, la enfermedad de Crohn fue descrita en 1932 por estos médicos que vemos aquí, el doctor Crohn, el doctor Ginsburg y el doctor Oppenheimer, del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Puede afectar a cualquier tramo del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, y respeta el recto en un 50% de los casos. Se caracteriza por la inflamación transmural crónica, asimétrica y discontinua de la pared intestinal. Esto hace que cuando hacemos una endoscopia vemos que existen zonas parcheadas de inflamación a lo largo del intestino. Esta afectación transmural, o sea, de toda la pared intestinal, puede provocar estenosis, fístulas, abscesos y masas inflamatorias. Histológicamente se observan granulomas no caseosos que definen la enfermedad. Se clasifica mediante la clasificación de Montreal, que incluye la edad al diagnóstico, la localización y el patrón de la enfermedad. Respecto a la localización, se ha visto que la localización en ilion terminal es más frecuente, ocurre en hasta un 40% de los pacientes y suele evolucionar a patrones más agresivos. La localización colónica, L2, se asocia más con enfermedad perianal en hasta un 40% de los casos. La afectación del tracto gastrointestinal superior ocurre en un 5% de casos. Respecto al patrón, el patrón inflamatorio, no estenosante, no penetrante, es el que más frecuente se da al diagnóstico. Sin embargo, esto evoluciona y puede desarrollar los pacientes un patrón estenosante que requiere más cirugía de forma tardía por cuadros oclusivos debido a las estenosis, y un patrón penetrante, que es la variante más agresiva de la enfermedad y suele tener mayor necesidad de cirugía. Estos patrones pueden, además, relacionarse o no con presencia de enfermedad perianal. Respecto a la colitis ulcerosa, fue descrita por Samuel Wilkes en 1875, un médico británico. Es una enfermedad que afecta de forma limitada solo al colon, se extiende de forma variable desde recto hacia ciego y afecta principalmente a la mucosa intestinal, con distribución circunferencial continua. Es decir, a la hora de hacer una endoscopia, vemos que desde recto hasta la zona donde acaba la afectación, toda la mucosa está afectada. No se observan granulomas ni fístulas en la anatomía patológica. Se clasifica también por la clasificación de Montreal y la extensión que puede tener es, en función de la extensión, diferenciaremos entre proctitis ulcerosa, limitada a recto, colitis izquierda, limitada a colon izquierdo, y colitis extensa o pancolitis, que se extiende más allá del ángulo esplénico. Las formas de proctitis y colitis distal tienen un curso más benigno. Respecto a las manifestaciones clínicas, algunas son comunes para enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Sin embargo, pueden aparecer, como ahora explicaré, en mayor o menor medida en uno u otro. Principalmente en la enfermedad de Crohn, al diagnóstico podemos encontrar dolor abdominal, diarrea y fiebre. Esta se considera la tríada clásica, pero aparece entre el 25 y 50% de los pacientes. Las manifestaciones en el Crohn suelen ser más variadas, sobre todo por la extensión que puede tener la enfermedad y por la afectación transmural que tiene la inflamación.
Respecto al dolor abdominal, suele ser de tipo cólico. Es una manifestación común del Crohn, independientemente de su localización. Sin embargo, si el dolor aparece, por ejemplo, de 60 a 90 minutos tras la ingesta, se asocia a náuseas y mejora tras el ventoseo o la defecación, pues debemos de pensar en la posible existencia de una estenosis, que sería una complicación de la enfermedad. La diarrea es la manifestación más frecuente en el momento del diagnóstico y puede ir o no acompañada de sangre. Respecto a la fiebre, puede relacionarse con la propia inflamación de la enfermedad, pero también puede ser signo de una complicación infecciosa. Otras manifestaciones serían el dolor anal, que sobre todo se relaciona con la presencia de abscesos perianales, fístulas, que sus manifestaciones dependerán de la localización de estas, la presencia de aftas bucales, que ocurren en un 5% de los pacientes, astenia, pérdida de peso y la detección de masa abdominal, sobre todo en la afectación ileal. Respecto a la colitis ulcerosa, la rectorragia con moco y diarrea son las manifestaciones más frecuentes. Cuando existe una afectación más intensa a nivel rectal, se pueden acompañar de tenesmo y de urgencia defecatoria. El dolor abdominal también aparece, a diferencia del Crohn, este se localiza más en hipogastrio y en fosa ilíaca izquierda, y si se acompaña de fiebre alta y este dolor es intenso, debemos de descartar alguna complicación. Otra clínica que pueden presentar estos pacientes, al igual que en Crohn, pues la astenia y la pérdida de peso. Las complicaciones principales pueden ser abscesos o fístulas, estenosis o obstrucción intestinal, hemorragia masiva, sobre todo en la colitis ulcerosa, el megacolon tóxico, que es una dilatación del colon que requiere de cirugía urgente, la perforación y a la larga una mayor incidencia de cáncer colorectal. Otras manifestaciones serían las extraintestinales, afectando a 4 localizaciones predominantemente. Pueden ser oculares en un 5% de los pacientes, presentando epiescleritis o uveitis, siendo la uveitis la manifestación más grave. Las osteoarticulares, que son las más frecuentes, aparecen en un 25% de los pacientes, están más asociadas a enfermedad de Crohn y principalmente la más frecuente sería la artropatía periférica. También presentan osteoporosis, más bien en relación con el tratamiento con corticoides y la mala absorción de vitamina C y calcio. Las manifestaciones hepáticas predominan la colangitis esclerosante primaria, que ocurre en un 5% de los pacientes, principalmente en colitis ulcerosa, y aumenta el riesgo de cáncer colorectal y colangiocarcinoma. Por último, están las manifestaciones cutáneas, que aparecen en hasta un 10% de los pacientes. La manifestación más típica sería el eritema nodoso, que aparece más en la enfermedad de Crohn. También está el pioderma gangrenoso, mayormente relacionado con colitis ulcerosa. Otras manifestaciones serían la anemia, los fenómenos tromboembólicos, la aparición de colelitiasis o piedras en la vesícula, nefrolitiasis o piedras en el riñón y se han descrito también casos de amiloidosis. Bueno, para finalizar, me gustaría presentar un vídeo de un médico canadiense en el que explica lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal a sus pacientes. Como hemos dicho, es una enfermedad que afecta a nuestros intestinos y no es una única patología, sino que abarca 2 más, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Estas 2 enfermedades están relacionadas, pero son distintas entre sí. Las principales diferencias ocurren a nivel de la localización de la enfermedad y la extensión de la inflamación. Mientras que la colitis ulcerosa solo afecta al colon, la enfermedad de Crohn afecta a todo el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Además, a nivel de la extensión de la inflamación, en la colitis ulcerosa solo hay afectación de la mucosa. Sin embargo, en la enfermedad de Crohn se afecta toda la pared intestinal. Esto tendrá repercusiones a la hora del tratamiento y de los síntomas. Los síntomas principales de la colitis y la enfermedad de Crohn se asemejan: el dolor abdominal, la alteración del tránsito intestinal con urgencia defecatoria. Otros síntomas son la pérdida de peso, la pérdida de apetito, fiebre, la presencia de sudores nocturnos, el cansancio exagerado. Sin embargo, no debemos olvidar que estos síntomas aparecen de forma diferente en cada paciente. Cuando aparecen de forma súbita, estamos en el periodo de brote.
y luego estos síntomas suelen desaparecer durante largos periodos de tiempo, o al menos disminuir su intensidad, a lo que llamamos remisión. La enfermedad inflamatoria también puede afectar a otras partes del cuerpo fuera del tracto gastrointestinal, como ojos, piel, hígado y articulaciones. Otros síntomas pueden ser más específicos de cada una de las patologías. Por ejemplo, en la colitis ulcerosa, dada su afectación en la mucosa, aparece más sangrado rectal y moco. En la enfermedad de Crohn, dada la afectación de toda la pared, también vemos dolor abdominal, náuseas y vómitos. Respecto a la infancia, la enfermedad inflamatoria intestinal retrasa el crecimiento de los niños a los que afecta. Una vez presentamos estos síntomas y consultamos a nuestro médico, pues después de una historia detallada, realizará distintos análisis de sangre, de heces, pruebas de imagen y una endoscopia para ver cómo está la actividad de la enfermedad y diagnosticarla. La incidencia, como hemos dicho, está entre los 15 y 25 años y predomina en pacientes con antecedentes familiares. Es más prevalente en pacientes europeos caucásicos, de origen europeo, afecta sobre todo en el hemisferio norte a 1 de cada 350 personas. La mayor tasa de incidencia y prevalencia está en Canadá, afectando a 1 de cada 150 habitantes en esta región. Como hemos comentado, no se sabe exactamente por qué aparece la enfermedad inflamatoria. Parece existir algún tipo de factor medioambiental que provoca en pacientes susceptibles genéticamente que su sistema inmune no funcione correctamente, atacando al tejido sano del propio aparato digestivo y provocando inflamación. Actualmente no existe una cura para la enfermedad inflamatoria, pero algunos de los tratamientos más efectivos actúan sobre el sistema inmunitario, como los corticoides, los 5-ASA y los inmunosupresores, que ayudan a reducir la inflamación. Otros fármacos serían los biológicos. Estos son anticuerpos monoclonales que selectivamente se dirigen a las moléculas implicadas en la inflamación de la pared intestinal. La idea es ir más allá del control de la inflamación y poder conseguir recuperar el revestimiento dañado de la mucosa, lo que puede llevar a la remisión y prevención de las recaídas. En la enfermedad de Crohn, la fase leve ocasiona pequeñas zonas inflamadas en la mucosa intestinal con pequeñas ulceraciones parecidas a las que se pueden producir en la boca. Sin embargo, en las fases moderadas o graves, estas úlceras se vuelven mucho más grandes y profundas y van acompañadas de mucha inflamación circundante. Esta inflamación puede hacer que la pared intestinal se engrose hasta que se bloquee el tránsito intestinal, provocando una oclusión. En ocasiones, las úlceras profundas también traspasan la pared intestinal, provocando una infección a este nivel, lo que llamamos absceso, y este, a su vez, puede derivar en fístula. De 3 de cada 4 pacientes con enfermedad de Crohn requerirán cirugía de las complicaciones por estenosis. Respecto, las técnicas actuales quirúrgicas son menos invasivas que antaño, por lo tanto las repercusiones son menores y se sobrellevan mejor. Respecto a la colitis ulcerosa, sabemos que un tratamiento precoz puede evitar la cirugía en estos pacientes. Respecto a la dieta, hay que usar el sentido común, detectar los alimentos que no toleramos y retirarlos de nuestra dieta. También debemos de mantenernos bien hidratados. Es importante tener conciencia de uno mismo para controlar el estrés. Debido a lo impredecible de la enfermedad intestinal, puede resultar difícil soportar los síntomas de la enfermedad al mismo tiempo que afrontamos otras situaciones estresantes de la vida diaria. La enfermedad inflamatoria puede condicionar mucho la vida personal, afectando a nivel físico, emocional y social, tanto en casa, en la escuela o el trabajo. Tener que ir al lavabo más de 10 veces al día o simplemente tener que hablar de este tema no es sencillo. Es cierto que es una enfermedad que también afecta al entorno familiar, requiriendo de valentía, capacidad resolutiva y optimismo para sobrellevarla. Y aunque de momento no existe cura para la enfermedad, hay disponibles muchas opciones de tratamiento y es importante pensar que a pesar de los altibajos siempre se vuelve a la normalidad, aunque es cierto que el concepto de normalidad haya cambiado.
Es importante utilizar los recursos educativos que hay mediante Internet. Podemos encontrar muchas asociaciones de pacientes que nos ofrecen este tipo de recursos. Esto nos ayuda a sobrellevar, entendiendo mejor la enfermedad, sobrellevarla mejor. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Dina, por esta amplia presentación estupenda. Muchas gracias. Lo primero, al servicio de aparato digestivo de aquí del Hospital Macarena y en especial a los doctores, a la doctora Castro, Luisi, y al doctor Argüelles, don Federico. Y bueno, mi nombre es Héctor Pallarés. Antes han presentado a la doctora Dina como una actual residente magnífica y la felicito por su exposición. Y yo soy un me parece que soy R23, porque yo me formé aquí también en el servicio de aparato digestivo. Y bueno, para mí es un honor poder venir para aquí cada año y comentaros un poquito de cosillas que yo sé y que me encargan. En esta ocasión me han encargado de hablar de las manifestaciones clínicas articulares asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, pues tenemos que ver qué importancia tiene. Pues según los datos que nosotros tenemos de una revista que manejamos, que es esta, y de las guías que se llama la guía ECO de la enfermedad de Crohn y colitis, de la Organización de Enfermedades de Crohn y Colitis Ulcerosa, nos dicen que las manifestaciones extraintestinales son muy comunes, sobre todo en el Crohn, afectando a un 35% de los pacientes. Y como ya ha dicho la doctora Charo, sobre todo vamos a tener las manifestaciones articulares, son las más frecuentemente que se van a ver. ¿Por qué se produce? La verdad es que no tenemos ni idea. Como bien ha dicho la doctora Charo, la patogenia es desconocida. Parece que hay una penetración de esos antígenos dentro de la luz intestinal que hace una reacción cruzada con antígenos a nivel articular, cutáneo, ocular y cualquier otro sistema de nuestro organismo. El fenómeno inflamatorio también es a nivel general, con aumento de mediadores, interleuquina, el TNF-alfa, activación de clones linfocitarios y formación de inmunocomplejos. Finalmente, ¿qué ocurre? Pues que existe la inflamación. Existen variaciones raciales. ¿Por qué? Pues se ha visto que hay una mayor afectación de sacroileitis. Sacroileitis son las caderas y uveitis en los ojos en pacientes de raza negra. El eritema nodoso, que son unas manchas que aparecen en la piel, sobre todo en las piernas, es más común en hispanos y en nativos americanos del sur. ¿Qué factores de riesgo podemos tener para desarrollar esas manifestaciones extraintestinales? Pues bueno, pues este señor que está aquí es nuestro amigo Manu Barreiro, gallego, pues en un estudio demostró que el sexo femenino, la localización a nivel del colon de la enfermedad y los pacientes córticos dependientes desarrollan más manifestaciones extraintestinales en la enfermedad de Crohn. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos y aparece una manifestación extraintestinal, ¿cómo va a responder al tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, pues se ha visto que en el eritema nodoso y en la artritis periférica tipo 1, ahora veremos los tipos de artritis que hay, la relación con la actividad es fuerte y va a responder al tratamiento que pongamos para la enfermedad inflamatoria intestinal. En otros tipos de manifestaciones, como el pioderma gangrenoso, la artritis periférica tipo 2 o la uveitis que hemos visto anteriormente, va a responder de forma regular. Y en la sacroileitis, espondilitis o incluso en la colagitis esclerosante, que se ha comentado anteriormente, con afectación hepática, no va a responder al tratamiento que vayamos a instaurar para la enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de las manifestaciones extraintestinales, aquí ya tenemos las que ya se han comentado anteriormente, nos vamos a centrar solamente en las articulares. En las articulares, y las vamos a dividir básicamente en dos grupos. Uno, la artritis periférica. Tipo 1, que es la paucia articular, pocas articulaciones, ahora veremos cuáles son, y las tipo 2, poliarticulares. Y el otro gran grupo es la artritis axial. La artritis axial es la que afecta al eje, básicamente a la columna. Esa es la artritis axial. Entendiendo que la unión de la columna con las dos palas ilíacas son la sacroileitis. Y la otra enfermedad que vamos a ver, sobre todo dentro de la artritis axial, es la espondilitis anquilosante, cuando se afecta toda la columna de arriba abajo y se forma lo que se llama una caña de bambú. O sea, llegamos ya en fases más avanzadas. Y después tenemos otras manifestaciones articulares, como artralgia, entesitis, inflamaciones de los tendones, alrededor de los huesos, de todo lo que queramos ver a nivel articular. ¿Cuál es la prevalencia? Pues bueno, pues un tercio de los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, sobre todo enfermedad de Crohn, va a tener molestias articulares o artropatía. Casi
digamos, un tercio también va a ser una artritis periférica, de las del tipo 1, de las que hemos dicho que van a ser de paucia articular, pocas articulaciones, casi la cuarta parte, y muy pocas las que van a afectarse muchas articulaciones. Ya más importancia puede tener la artropatía axial, como hemos comentado, con la espondilitis y la sacroiliitis, que aunque puede ser en una quinta parte de los pacientes, vamos a ver que sobre todo se va a manifestar en pacientes afectos de colitis ulcerosa más que Crohn. ¿Cómo enfocamos el tratamiento? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a interesar, sobre todo a ustedes como pacientes, que bueno, que para eso estamos aquí, para contaros algunas cosillas. Lo primero que tenemos que saber los médicos es que no tenemos que molestar a los pacientes que están asintomáticos. Si usted no tiene ningún síntoma, yo no voy a seguir preguntándole. ¿Puedo preguntar, ¿tiene algún dolor? No. Pues muy bien, pues sigo. A nivel articular estoy hablando. Entonces sí tenemos que prestar atención a las quejas que vosotros nos demandáis hacia nosotros, hacia los médicos. Mire usted, me duele esta articulación, se me ha hinchado, no puedo andar bien. Ahí sí le tenemos que echar cuenta, pero no tenemos que ir investigando si no nos lo contáis. Pero ojo, yo siempre digo a mis pacientes que uno puede tener una enfermedad inflamatoria intestinal, pero también es una persona totalmente normal. ¿Qué significa que es una persona totalmente normal? Que si el día 24 de diciembre o el 25 nos hartamos de gambas y al día siguiente nos duele la piel, el tobillo, nos duele el dedo gordo del pie, no es un brote de la enfermedad, puede ser un brote de gotas, que se puede tener una gota, se puede tener una artritis séptica, una pseudogota, todo lo que queráis pensar. ¿Por qué? Porque aparte de tener la enfermedad inflamatoria intestinal, sois personas totalmente normales. También tenemos que tener nosotros cuidado que lo que viene bien para la enfermedad inflamatoria intestinal puede afectar también al organismo. ¿En qué sentido? Bueno, pues hay fármacos como la AZA, que es la azatioprina, el Imurel, por si toméis alguno, que puede producir artralgia, que puede producir dolores. Muchos lo reconocéis. Mire usted, desde que he empezado con esta pastilla me está doliendo la pierna o no ando bien. Ojo, hay que quitar el Imurel. Insistir en el beneficio de las medidas físicas. El ejercicio físico es muy, muy bueno. Y sobre todo, ya después vamos a ver que en el tratamiento muchas veces la rehabilitación viene muy bien. Y bueno, este aforismo de que lo que es bueno para el intestino es bueno para las articulaciones, pues prácticamente aquí se puede ver que sí. ¿Por qué? Porque como tratemos la enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a tratar a las articulaciones y van a mejorar. Pero viene la pregunta del millón. ¿Estamos seguros de lo que es bueno para las articulaciones lo es también para el intestino? Y esto es una pregunta muy gorda, que siempre surge discusión. ¿Por qué? Porque cuando vais a la consulta, nosotros siempre decimos que os toméis el paracetamol. Nolotil si duele. ¿Y los antiinflamatorios? Doctor, ¿me tomo un antiinflamatorio o no me lo tomo? Mire usted, es que yo me lo tomaba y me quitaba el dolor. Y me han dicho que es bueno o que no es bueno. Vamos viendo. Los antiinflamatorios sabemos que es la piedra angular del tratamiento reumatológico, es lo que te va a quitar sobre todo el dolor y la inflamación. Sus efectos adversos, cuidado, ya empezamos a meter la pata, pueden producir lesiones que simulan una enfermedad inflamatoria intestinal. Y como hemos comentado anteriormente, el uso de antiinflamatorios se viene a todas las discusiones que queramos y más. El mecanismo lesional de los antiinflamatorios es por la inhibición simultánea de unas enzimas que es el COX-1 y COX-2, y hay pruebas que, bueno, tanto los inhibidores selectivos, tanto del COX-1, que es la aspirina, el COX-2, que son los COXI, a dosis baja, son seguras en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pero también tenemos que valorar el riesgo cardiovascular y el riesgo tromboembólico. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos en la balanza? Bueno, pues en la balanza tenemos una serie de estudios que nos dice que es mejor no usar antiinflamatorios y otros que dicen que sí. Artículos, todos los que queramos y más, tanto pro como en contra. ¿Qué nos dice la literatura a nosotros? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos recomienda lo que nosotros manejamos hoy en día? Bueno, nosotros tenemos una herramienta que se llama el Up to Date, que digamos es una actualización online que tú vas viendo de qué es lo que te van indicando. Y si, no sé si lo leéis bien, más o menos, lo que está subrayado es lo siguiente. Dice, aunque epidemiológicamente los estudios de investigación dice una posible relación entre los antiinflamatorios y el desarrollo de una enfermedad inflamatoria intestinal, no se ha demostrado. Aunque algunos sugieren que los antiinflamatorios pueden aumentar este riesgo o exacerbar. Pero ojo, algunos estudios, pero no se ha demostrado. ¿Qué dice esta revista que yo ya la he puesto inicialmente? ¿Qué dice la guía de la ECO, de la Organización de la Enfermedad de
de la Asociación de la Organización Europea de Crohn y Colitis Ulcerosa. Pues bueno, pues nos va a decir que estos, digamos, son unos establecimientos, unas normas que nos dictan que en el caso de tener una artritis periférica, de las que no llamamos de la columna, pues bueno, se puede hacer un tratamiento en corto tiempo con antiinflamatorio, con inyecciones de esteroides locales y fisioterapia. Pero cuidado, no vayamos a desarrollar o a reactivar o manifestar, en este caso, un Crohn. Y en las más para adelante, dice la artropatía axial, en la de la columna, argumentos de una fisioterapia asociada con antiinflamatorio, bueno, que sí, que hay que hacerlo, pero con la seguridad y con el cuidado, sobre todo, de los antiinflamatorios, si es posible, pero también sulfasalacina, metotrexate, azatioprina e incluso llegar a fármacos biológicos, que digamos el siguiente escalón que tenemos. Y bueno, si el doctor López Ras San Román dice que si la indicación para tratamiento con AINE está bien establecida, animamos al paciente a tomarlo. Ojo, el menor tiempo posible, suspendiéndolo si sospechamos reactivación de la enfermedad. Pero, sobre todo, si no se toleran, mejor evitarlo. Y si no se dan, pues mucho mejor. Pero si hace falta, se dan. ¿Qué hacemos? Pues bueno, pues en esta artritis periférica tipo 1, que hemos comentado anteriormente, es muy frecuente, se asocia a brote. Algunas veces puede ser antes que el desarrollo de la enfermedad, más frecuente en el inicio de la enfermedad. Es fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque ustedes no lo contáis. Mire usted que me duelen las manos, me duelen los tobillos, me duelen las rodillas. Suelen ser asimétricas, es decir, que si me afecta una rodilla derecha no tiene por qué afectar a la rodilla izquierda, ni el tobillo derecho, ni con la muñeca derecha. Y son pocas articulaciones y no deformantes. No se suele necesitar un tratamiento específico, se pone un tratamiento para el brote de la enfermedad inflamatoria y cede el cuadro articular. Y los fármacos utilizados en el brote pues, tienen su efecto sobre la artritis. ¿Qué ocurre en la tipo 2? En la tipo 2, mucho menos frecuente, más sutil. Muchas veces ustedes cuentan algo y nosotros tenemos que sacar el porqué y vemos que son una afectación de varias articulaciones, suele ser asimétrica, prácticamente tiene pocos signos inflamatorios y no lo contáis mucho. Pero bueno, ahí está. En su tratamiento hay que combinar medio físico, antiinflamatorio. Si fallan los antiinflamatorios, metotrexate, sulfasalacina, glucocorticoides en infiltración, infliximab como fármaco biológico, podemos ir haciendo de todo. Pero vamos a ir viendo que al final vamos a tener que echar mano de los reumatólogos. ¿Por qué? Porque para eso están, que entienden mucho más que nosotros de este tipo de enfermedad. Que estuvimos hablando inicialmente de la artritis axial y de la espondilitis anquilosante cuando afecta a la columna. Se asocia a Crohn y a la colitis ulcerosa y en un 20% de la espondilitis anquilosante hay enfermedad inflamatoria intestinal. El 95% suelen ser HLA-B27, es un marcador que se veía antes, bueno, desde hace muchísimos años, y se veía que cuando uno tenía la espondilitis anquilosante o anquilopoyótica se decía si era HLA-B27 positivo o negativo, un tipo de tratamiento u otro. Van a cursar de forma indistinta esta espondilitis de la enfermedad inflamatoria intestinal y va a tener su tratamiento, que puede ser la analgesia, la sulfasalacina, corticoides, inmunosupresores, biológicos, pero va a ser el reumatólogo el que lo va a dictaminar. Y esta artritis axial, pues bueno, ya a nivel de la columna, afectar columna y sacroiliaca, se ve mucho en la resonancia magnética, hay que tener cuidado con la interpretación y hay que ver si el dolor es inflamatorio o es no inflamatorio, porque sea inflamatorio o no, se pone antiinflamatorio o simplemente analgésico. Sobre todo antiinflamatorio, pero lo que hemos comentado anteriormente, la artropatía seronegativa que no responde y la espondilitis anquilosante probablemente vayan a recibir los biológicos. Pero, como siempre, los objetivos son más allá que el tratamiento del dolor. Hay que hacer una buena evaluación de la rigidez articular, deformidad, limitación de movimiento, ver cuántas articulaciones están afectadas y no siempre es fácil interpretar esos cambios que hay a nivel radiológico. Y hay que valorar también el pronóstico de estas lesiones. ¿Qué ocurre? Ahí tenemos unos compañeros magníficos, con los cuales por lo menos nosotros nos llevamos bastante bien, que tienen que echarnos una mano. ¿Por qué? Porque un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal y una artropatía con datos inflamatorios tiene que ser visto en una consulta adecuada para ponerse su tratamiento de forma adecuada. ¿Por qué? Porque ellos van a confirmar el diagnóstico, van a evaluar el daño articular y la radiología, nos van a dar un índice tanto
sobre todo pronóstico, y lo van a tratar ellos de forma adecuada con lo que ellos crean más conveniente, sabiendo que el paciente tiene de base una enfermedad inflamatoria intestinal. Y en resumen, vamos ya terminando, un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, ojo, si no hay síntomas no hay que evaluarlo, no tenemos que insistir en preguntar. Si nos lo contáis, lo atendemos, si no, no vamos a empezar a preguntar por lo que no hay. Si hay molestias articulares, si no hay un componente espinal, es decir, las artritis periféricas, intentar con antiinflamatorios. Si no, ya me parece a mí que debería un reumatólogo. Estudio experto con inmunosupresores, infiltraciones y, si no, incluso tratamiento biológico. Si hay un componente a nivel de la columna espinal, si es inflamatorio el dolor, directamente a un experto, a un reumatólogo, para que intente poner el tratamiento que considera adecuado, pero fundamentalmente serán fármacos biológicos. Que no, intentar los AINES y si no van, pues también directamente al reumatólogo. Y aquí tenía yo una página que creo que no se va a poder abrir. No tenemos internet, no hay conexión, no se encontró el proxy. Bueno, pues esto, si quieren ustedes anotarlas, son unos algoritmos de la guía que hemos comentado antes, de la guía ECO, de la Organización de Enfermedades de Crohn y Colitis Ulcerosa, muy simple, en el que van diciendo que si hay una artritis, qué tipo de artritis es y qué es lo que hay que hacer, si que tenemos que poner nosotros el tratamiento o derivarlo a un reumatólogo. Y por mi parte, nada, muchas gracias por su atención y por invitarme un año más. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presente. Como se ha comentado antes, la 17ª jornada que hacemos sobre enfermedad inflamatoria intestinal con la Asociación de Pacientes, y es para nosotros un honor continuar con la tradición que ya implantó el profesor Herrería hace 17 años. Y bueno, tratamos de continuar, pues la doctora Castro, yo mismo, y gracias al apoyo del doctor Caunedo como jefe de la unidad. Yo voy a hablarles sobre la endoscopia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es un tema que, desde mi punto de vista, yo creo que le puede resultar de gran interés. Porque cuando le decimos a un paciente, tenga enfermedad inflamatoria intestinal o no, que se tiene que hacer una colonoscopia, pues normalmente nos ponen una cara como esta. Es una mezcla de dolor, de susto, de miedo, de qué es lo que me van a hacer, porque realmente la colonoscopia tiene muy mala prensa, es una prueba realmente desagradable y lo sabemos los médicos. Pero yo quiero en esta charla destacar la importancia que tiene, sobre todo, la colonoscopia en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es una endoscopia? Pues la endoscopia es una técnica de imagen, utiliza un tubo flexible, antiguamente era un tubo rígido, que permite observar de manera directa el interior del tubo digestivo. Y básicamente, lo que concierne a la enfermedad inflamatoria intestinal, nos interesa hablar de 4 tipos de endoscopia: la gastroscopia, la colonoscopia, la enteroscopia y la cápsula endoscópica. La cápsula no la voy a tratar en esta charla y me voy a centrar sobre todo en la colonoscopia. ¿Y qué es la colonoscopia? Pues es una endoscopia digestiva baja que permite observar de manera bastante clara la mucosa del intestino grueso o colon. En muchos casos, además, vamos a poder intubar la válvula ileocecal y vamos a poder ver la última parte del intestino delgado, que se llama ilion. Y esto es realmente importante porque muchos pacientes con enfermedad de Crohn tienen solo afectación del ilion terminal. Bueno, estas son imágenes de un tubo de colonoscopia, es un tubo flexible, como ven, está totalmente enrollado, y esto es la torre que solemos utilizar. Aquí es donde se enchufa el tubo, el endoscopio. Esto es una fuente de luz que lo que hace es que permite darle luz al colonoscopio, además de permite insuflar aire y agua. Como les digo, es una prueba realmente útil y necesaria para el diagnóstico y el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pero, como les decía, tiene muy mala prensa en todos los pacientes en general, porque sabemos que produce molestias para el paciente ya solo con la preparación, no solo realizando la prueba, sino ya para la preparación. Los laxantes realmente inducen muchas molestias en el propio paciente, no son preparaciones que tengan un sabor agradable. Y además, por la propia prueba, hay que insuflar aire, eso produce distensión, y la anatomía del colon no es una autopista recta, el colon está lleno de muchísimas curvas, y cuando vamos avanzando con un tubo que mide 1,5 metros, pues realmente eso produce dolor. Pero miren, la preparación es realmente importante y necesaria. E insistimos mucho cuando a nuestros pacientes les decimos, tiene que tomarse bien la preparación, porque tenemos que ver bien el colon. Y esto es así porque si no se preparan bien, nos encontramos con las imágenes, pues la primera y la segunda foto son restos de heces en los que no vamos a observar nada. Tenemos que intentar llegar a esta preparación que realmente nos permita ver bien y valorar bien
qué lesiones tiene esa mucosa. Es necesario siempre, por tanto, una preparación buena o muy buena. Y este es un esquema en el que se representa el colon. Es un esquema, un dibujo en el que se representa el colon de forma muy esquemática, porque realmente el colon, como les decía antes, no es tan recto. Sobre todo el sigma está lleno de bucles, de curvas, el ángulo esplénico es este, el ángulo hepático, y realmente cuando vamos avanzando con el tubo tenemos que insuflar aire, eso produce distensión y puede producir molestia, y cuando vamos pasando por las distintas curvas, evidentemente, eso llega a producir, en algunos casos, incluso dolor. Además, existen una serie de factores que hacen que esas molestias sean todavía mayor, por ejemplo, el sexo femenino, o por ejemplo, si el paciente ya ha sido intervenido quirúrgicamente con anterioridad. Se forman bridas o adherencias que hace que cuando vamos avanzando con el endoscopio eso moleste más al paciente. En la medida de lo posible utilizamos sedantes para minimizar esas molestias, pero es cierto, y lo conocemos y lo sabemos, hay muchos pacientes que necesitan una sedación con anestesista o incluso no podemos ver la totalidad del colon y hay que recurrir a otras pruebas diagnósticas. Y en cuanto a la colonoscopia, ¿qué puntos son los básicos para los que nos sirve una colonoscopia en el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Desde mi punto de vista son estos: el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria, la valoración de la actividad y la extensión de la misma, es necesario una colonoscopia para el seguimiento de la enfermedad y, por último, nos va a permitir actuar sobre la mucosa, lo que se conoce como endoscopia terapéutica. Vamos a ir desgranando un poquito cada uno de estos puntos. Como ya se ha ido comentado anteriormente, todas las enfermedades en general en medicina alcanzamos un diagnóstico porque reunimos una serie de datos en cuanto a los síntomas. El paciente acude a la consulta con una serie de síntomas que nos hacen sospechar que podemos estar ante un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Recogemos una serie de datos analíticos y en la mayoría de los casos necesitamos hacer una endoscopia y en algunos otros pues alguna prueba de imagen, como puede ser una resonancia o una ecografía. Como ven aquí, la endoscopia es una pieza fundamental para poder alcanzar el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Y aquí les traigo unas imágenes del interior de la mucosa del colon. Y es mucosa rigurosamente normal. Y les traigo para que puedan comparar luego con otras imágenes de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Les quiero destacar este el ciego, esta es la última parte del colon, esta es la válvula ileocecal y por aquí nos adentramos hacia ilion. Y ven sobre todo pues, el color de la mucosa, un color anaranjado, rosáceo. Se ve perfectamente el brillo, no hay ninguna lesión. Estos son restos de heces, pero son pequeñas y se pueden aspirar. Se ve el patrón vascular, se ve la trama vascular, rojo, azulado, que son las venas. Como ven, no hay ninguna lesión y tiene un color, pues como les decía antes, anaranjado, rosáceo, rosado. No hay ninguna lesión que sugiera que estamos ante un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, porque realmente el primer paso que tenemos que hacer es valorar si estamos ante un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal o bien ante un paciente que no tiene lesiones o tiene otras lesiones que semejan a una enfermedad inflamatoria intestinal, pero que realmente no lo es, porque hay muchos procesos que pueden simular esta enfermedad. Desde un punto de vista clínico, cursan con dolor abdominal, con rectorragia, con diarrea, o desde el punto de vista endoscópico, porque como verán a continuación, cuando hacemos la colonoscopia nos podemos encontrar con úlceras o con aftas que nos pueden hacer pensar que estamos ante un Crohn, una colitis ulcerosa, pero realmente no lo estamos. Por ejemplo, proceso infeccioso, infección por Clostridium difficile, por salmonela, por shigella, por virus, por parásitos. Las colitis por fármaco, ha sido comentado anteriormente, los antiinflamatorios no esteroideos pueden producir úlceras en la mucosa del colon. La propia preparación para la colonoscopia, en pacientes mayores muchas veces tenemos mucha confusión si estamos ante una colitis isquémica, que es por falta de riego arterial a la mucosa del colon, o bien estamos ante una enfermedad inflamatoria intestinal. En los pacientes con divertículos, alrededor de los divertículos pueden aparecer lesiones aftoides que no simulan una colitis ulcerosa. Y aquí le traigo, por ejemplo, una fotografía de una colitis pseudomembranosa. Esto no es un Crohn. Aquí hay algunas membranas que sugieren como úlcera y podría tratarse de una enfermedad de Crohn. Realmente esto es una colitis pseudomembranosa y una infección por Clostridium difficile. Y estas son otras imágenes en las que se observan pequeñas aftas. Aftas son puntos blanquecinos, son puntos con fibrina rodeados de un halo eritematoso, más rojizo. Este es de un paciente que hicimos hace unos días, que había recibido la preparación para realizarse la colonoscopia. Esas preparaciones son laxantes osmóticos que secan mucho la mucosa y que producen pequeñas aftas, que no tienen nada que ver con una colitis ulcerosa ni con una enfermedad de Crohn, pero que nos puede llevar a confusión. Y una vez que hemos distinguido entre enfermedad inflamatoria intestinal y cualquier otra entidad, tenemos que tratar de alcanzar el diagnóstico entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Y esto realmente no es fácil. En muchas ocasiones tenemos muchas dudas y también lo comentaremos. Pero les voy a mostrar dos tablas que tratan de diferenciar si podemos estar ante una o ante otra. Ya ha sido comentado, y lo sabemos todos, que la colitis ulcerosa afecta a la boca.
Y la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa afecta al colon y la enfermedad de Crohn desde la boca hasta el ano. Y en muchos pacientes con enfermedad de Crohn debemos realizar una gastroscopia, sobre todo en los niños, porque nos vamos a encontrar lesiones en los tramos digestivos superiores que nos ayudan, por un lado, a confirmar el diagnóstico de Crohn y, por otro, nos ayudan a mejorar el tratamiento en ese paciente. La afectación en la colitis ulcerosa siempre es en continuidad y simétrica, es decir, cuando vamos avanzando con el endoscopio vemos lesiones en el recto y vamos avanzando y vamos encontrando lesiones hasta que llega un punto en que esas lesiones desaparecen. Desde ese punto hasta el final del colon no nos encontramos más lesiones. Sin embargo, en el Crohn, ¿qué es lo que ocurre? Pues que podemos entrar en el recto, no vemos ninguna lesión y cuando llevamos varios centímetros nos encontramos con un área afectada. Pasamos ese área, 20-30 centímetros, y volvemos a encontrarnos en una zona de mucosa sana. Es decir, hay una afectación parcheada que no ocurre en la colitis ulcerosa. La afectación en la colitis ulcerosa es mucosa, y esto es realmente importante. Solo afecta a la mucosa, con lo cual las úlceras van a ser superficiales. Pero la enfermedad de Crohn, lo saben bien, tiene una afectación transmural. Aparecen fístulas, aparecen abscesos, por tanto las úlceras van a ser mucho más profundas y abigarradas. Y por último, cuando hay una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, siempre tenemos que mirar el ano, porque si hay una enfermedad perianal asociada, si hay fístulas, esto nos va a ayudar para pensar que estamos ante una enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa es muy raro que haya asociado una enfermedad perianal. Y si nos centramos en las lesiones de la mucosa, miren, hiperemia quiere decir mucosa inflamada, mucosa enrojecida. Esto es muy característico de la colitis ulcerosa, es difusa, continua, en la enfermedad de Crohn es parcheada. La mucosa de la enfermedad de Crohn va a estar en empedrado, adoquinado, como si fuera una cera adoquinada. Eso es característico de la enfermedad de Crohn. Sin embargo, en la colitis ulcerosa hay una mucosa mucho más granular. No llega a ser un empedrado tan vigoroso o tan fuerte como el que aparece en una enfermedad de Crohn. Las úlceras son aftas o úlceras en sacabocado muy profundas en la enfermedad de Crohn y mucho más leve en la colitis ulcerosa. El recto puede estar afectado a la enfermedad de Crohn, pero fíjense que solo en la mitad de los pacientes. Yo diría incluso menos. Pero en la colitis ulcerosa va a ser la forma habitual de presentación. En el ilion terminal está afectado de forma característica la enfermedad de Crohn. La forma más frecuente de afectación suele ser la ileal o la iliocolitis en la enfermedad de Crohn. Es extraordinariamente rara en la colitis ulcerosa y los pseudopólipos suelen estar más presentes, sobre todo en la colitis ulcerosa. Luego hablaremos sobre los pseudopólipos. Y aquí les traigo unas imágenes. Esto es un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, concretamente con colitis ulcerosa. Y ven que la mucosa ha perdido, recuerdan las imágenes del colon normal, ha perdido esa coloración anaranjada, coloración rosácea, no se ve el patrón vascular y está tapizado por pequeñas úlceras, por aftas. Todo esto blanco son fibrinas, son úlceras, que es bastante característico de una colitis ulcerosa. Aquí le traigo una serie de imágenes desde un colon normal o muy levemente afecto por una colitis ulcerosa, donde ya se ven aquí cada vez más pérdida del patrón vascular, presencia de aftas, y aquí ya ven unas úlceras más abigarradas que incluso nos pueden hacer sospechar que estamos más ante un Crohn que ante una colitis ulcerosa, porque es verdad que si la afectación de la colitis ulcerosa es bastante grave, es bastante difícil diferenciar entre si se trata de una colitis ulcerosa o bien un Crohn. Y estas son imágenes de una enfermedad de Crohn. Como ven aquí, las úlceras son mucho más profundas, más abigarradas, hay mucha más inflamación y hay un patrón segmentario de afectación. Aquí hay más afectación y aquí parece que hay tramos de mucosa que está sana. Y estas son más imágenes. Aquí ven una úlcera con unos bordes elevados, profundas, más lesiones aftoides, una úlcera mucho más alargada. Como ven, no son aftas superficiales como en la colitis ulcerosa, sino son aftas mucho más profundas, como esta que les muestro aquí, incluso llegan a producir estenosis. Y estas son imágenes de una ileitis de Crohn. Esta es la válvula ileocecal. Este paciente, por ejemplo, no tenía afectación de colon. Cuando íbamos haciendo la colonoscopia, en el colon no se veía ninguna lesión y conseguimos entrar en la válvula ileocecal. Aquí ya en la válvula, si se fijan aquí, hay una pequeña afta que nos indicaba que probablemente podía haber afectación del intestino delgado. Y cuando nos adentramos en el ilion terminal, esto ya es mucosa de ilion, hay un cambio en la mucosa y ven que hay distintas úlceras. Y este paciente pues, se diagnosticó de una ileitis de Crohn. Porque además el diagnóstico se debe basar luego en la toma de biopsia. Ahí tomamos biopsias y esa biopsia el patólogo nos la informó efectivamente como que se trataba de un Crohn. Debemos tomar múltiples biopsias de los segmentos patológicos y de los normales. Y en la mayoría de los casos, no en todos, ahora hablaremos de esto, alcanzaremos el diagnóstico definitivo. O bien estamos ante un Crohn que puede presentar granulomas no clasificantes, que sería casi patognomónico de la enfermedad, o bien estamos ante una colitis ulcerosa donde se ve un infiltrado inflamatorio con crititis, con microacceso. Bueno, pues ya está, el diagnóstico es fácil, es muy fácil, y nos lo dice el doctor House, que está acostumbrado a hacer diagnósticos muy complicados, y aquí no pinto nada.
Pues no, doctor House, realmente esto no es así siempre. Es cierto que en un 85% de los casos conseguimos alcanzar un diagnóstico con las pruebas, síntomas, análisis, colonoscopia, alguna prueba de imagen, pero hasta en un 15-20% de los casos no estamos seguros de que estemos ante una enfermedad inflamatoria intestinal, y si creemos que es una enfermedad inflamatoria intestinal no somos capaces de decir que estamos ante un Crohn o una colitis ulcerosa, porque no hay datos endoscópicos patognomónicos. Patognomónico quiere decir ciertos de que estamos ante un Crohn o una colitis ulcerosa, porque una colitis por antiinflamatorio puede producir algunas de las aftaulceraciones que hemos visto. De hecho, fíjense que hasta en un 10% de los casos hablamos de una colitis inclasificable. No sabemos si estamos ante un Crohn o una colitis ulcerosa. Y en este estudio que les traigo a colación, publicado en el año 2006, fíjense, hace un seguimiento durante 5 años y pacientes que eran diagnosticados de colitis ulcerosa se le cambia el diagnóstico a Crohn. Y pacientes con colitis inclasificable se le cambia el diagnóstico a colitis ulcerosa o a Crohn al cabo de los 5 años. Luego, como ven, somos capaces incluso de hasta cambiar el diagnóstico con la progresión de la enfermedad. Y les decía antes de la endoscopia digestiva alta, sobre todo en los niños y sobre todo en los pacientes con enfermedad de Crohn, porque nos podemos encontrar con datos, hasta en un 50% de los casos, que nos apoyen el diagnóstico de esa enfermedad y que, como les digo, si tienen lesiones, podamos mejorar el tratamiento. Segundo punto, ¿para qué nos sirve la colonoscopia en la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues para valorar la actividad y la extensión. Esto es vital. No es lo mismo que estamos ante una enfermedad inflamatoria, Crohn o colitis ulcerosa leve, moderada o un brote grave. Y no es lo mismo que tengamos una colitis ulcerosa que afecte al recto o que afecte solo al colon izquierdo, que tenga todo el colon afecto. El tratamiento va a variar. E igualmente no es lo mismo que tengamos un Crohn, como el que hemos enseñado en la fotografía anteriormente, que tenga solo afecto el ilion terminal o que tenga solo afecto el colon. Cuando estamos ante un brote o ante una enfermedad más grave, lógicamente vamos a precisar un tratamiento más agresivo. Y cuando la localización y la extensión de la enfermedad está, digamos, localizada en un determinado segmento, debemos aplicar determinados tratamientos. Por ejemplo, si tenemos una colitis ulcerosa que afecta al recto, el tratamiento tópico con supositorio va a ir extraordinariamente bien. Pero si tenemos una pancolitis, una colitis ulcerosa que afecta a todo el colon, el tratamiento con supositorio no nos va a servir. Debemos aplicar tratamiento oral y en algún caso incluso debemos recurrir a inmunomoduladores o incluso tratamiento con biológicos. Seguimiento de la enfermedad. ¿Por qué es importante la colonoscopia? Pues porque nos ayuda a valorar el estado de la mucosa, para instaurar o cambiar tratamientos, y porque nos ayuda a descartar lesiones potencialmente malignas. Y esto es realmente importante. Nos ayuda a valorar la mucosa durante el tratamiento para ajustarlo a la respuesta clínica que tenemos. Por ejemplo, si un paciente lo tenemos con un tratamiento, pero ese paciente no va bien, nos dice que continúa con dolor, con diarrea, deberemos hacer una colonoscopia para ver si realmente hay inflamación. Y dependiendo de donde tengamos esa inflamación, instaurar un tratamiento nuevo o bien intensificar ese tratamiento que tiene puesto el paciente. Por ejemplo, en los casos en los que no hay síntomas, pero sí que en los datos analíticos hay datos de inflamación, lo que llamamos nosotros reactante de fase aguda, la famosa velocidad de sedimentación o la PCR. Esto está clínicamente bien, pero aquí hay unos datos que nos dicen que probablemente hay inflamación. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en esa mucosa del intestino. Y por último, para valorar la curación mucosa. Tradicionalmente, nosotros nos quedábamos en controlar al paciente desde un punto de vista clínico, pero cada vez estamos intentando alcanzar un objetivo mayor, en el sentido de no solo controlar esos datos clínicos, sino también conseguir mejorar la mucosa. Y esto es, por ejemplo, un paciente con colitis ulcerosa que al año de tratamiento, pues fíjese cómo se consiguió que la mucosa volviera a un estado de normalidad. Ese debe ser, en la mayoría de los casos, no en todos, nuestro objetivo final. Y también sirve, por ejemplo, para valorar el estado de la mucosa en un paciente que se ha intervenido quirúrgicamente. A los 6 meses o al año se debe realizar una nueva colonoscopia para ver cómo está la zona en la que se produjo la intervención quirúrgica. Porque si ese paciente tiene afectación, como es este caso, pues deberemos cambiar el tratamiento que tiene puesto. Si lo dejamos evolucionar y esas lesiones se perpetúan, ese paciente comenzará a tener clínica y probablemente tenga que recurrir a una nueva intervención quirúrgica. Y les decía que era importante también para prevenir la aparición de lesiones malignas. Y esto es muy importante porque se sabe que pacientes con enfermedad de Crohn o con colitis ulcerosa, con más de 8 años de evolución, tienen mayor riesgo de displasia y carcinoma colorectal. No hay que llamar la atención, sobre esto lo justo y necesario, no hay que alarmar. Pero simplemente lo quiero recalcar porque precisamente cuando indicamos una colonoscopia en un paciente que se encuentra bien y lleva 8 años o 10 años de evolución, ¿por qué me pide usted una colonoscopia si me encuentro bien? Pues precisamente para esto. Hay que vigilar la aparición de lesiones displásicas. En pacientes de bajo riesgo se deben hacer revisiones cada 2 o 5 años a partir de los 8 o 10 años de evolución.
Y en los pacientes con alto riesgo hay que hacer revisiones incluso anuales o bianuales. Por ejemplo, en pacientes donde hay una actividad grave y extensa, en pacientes con colangitis esclerosante primaria, que tienen más posibilidades de generar cáncer de colon, en pacientes en los que ya hay una estenosis establecida o incluso se ha visto ya una displasia, o en pacientes que tengan un familiar de primer grado que ya ha sido diagnosticado de cáncer de colon con menos de 50 años. Por tanto, no alarmar, pero sí llamar la atención de que periódicamente los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se deben revisar el colon. Y además tenemos que tomar durante esas exploraciones biopsia para ver para descartar displasias que pueden degenerar en un cáncer de colon. Este método de toma de biopsia está un poco anticuado y cada vez intentamos mejorar esas biopsias y vamos dirigiéndolas hacia aquellas zonas que nos llaman más la atención. Porque fíjense que eran biopsias cada 10 centímetros de los 4 cuadrantes, eso realmente no se hace en la práctica clínica y normalmente lo que hacemos es dirigir la biopsia a aquella zona de la mucosa que nos llama la atención. Hay una técnica que cada vez estamos implantando más, que es la cromoendoscopia. Se trata de teñir la mucosa con una tinción indio-carmín, una tinción azulada, que lo que hace es que destaca aquellas zonas donde debemos dirigir las biopsias precisamente para descartar que esa lesión tenga algún componente degenerativo. Y por último, permite actuar sobre la mucosa colónica, permite realizar terapéutica, en dos sentidos, polipectomía y dilatación de estenosis. La estenosis luminal, la estenosis de la luz, es más frecuente en la enfermedad de Crohn. Pero ojo en los pacientes con colitis ulcerosa y lesiones estenosantes, porque puede incluso degenerar en una neoplasia hasta en un 25% de los casos. ¿Cómo se tratan estas dilataciones, esta estenosis? Pues si el paciente está sintomático, normalmente no solemos hacer nada, simplemente vigilar. Pero si el paciente tiene clínica, tendremos que barajar o hacer dilataciones con balón o bien colocar prótesis biodegradables o inyecciones de sustancia. Se han probado inyecciones de corticoides o se han probado incluso inyecciones de anti-TNF, por ejemplo, infliximab, con cierta eficacia. Por ejemplo, aquí en España se están llevando a cabo 2 ensayos multicéntricos en el que se compara la colocación de estenosis frente a la inyección de sustancia. Aún no tenemos los resultados, pero en el próximo año probablemente podamos decidirnos a cuál es la terapéutica más efectiva para este tipo de pacientes. Incluso se promulga que en función de la longitud de la estenosis, pues procedamos a dilatar con balón o bien intentemos mejor colocar una prótesis o una dilatación con balón asociada o no a inyección de sustancias. Esto es una fotografía también de un paciente nuestro en el que hicimos una dilatación. Este es el balón, esta es la zona estenótica y lo que se hace es que se introduce el balón que se va llenando cada vez más, para precisamente tratar de vencer esa estrechez. Tiene buenos resultados, pero es verdad que la mayoría de los pacientes al cabo de los meses recidivan. Y también sirve la colonoscopia terapéutica para hacer resección de pólipos. Les comentaba anteriormente los pseudopólipos inflamatorios. Mire, esto es un pólipo adenomatoso que potencialmente puede degenerar en un cáncer. Se extirpa sin mayor problema y se manda a analizar. Pero estas lesiones que apenas se ven son lesiones digitiformes, de color rosado, muy similares a la mucosa, son lesiones polipoideas muy blandas. Esos son pseudopólipos inflamatorios que son muy característicos de la colitis ulcerosa y que no traducen más que cicatrices de la mucosa en un paciente que anteriormente ha tenido un brote grave y que cuando ese brote se ha ido curando, pues acaba produciendo estos pseudopólipos inflamatorios que no tienen ninguna importancia. Esos pseudopólipos inflamatorios no van a degenerar en ninguna lesión adenomatosa y por tanto no degeneran en cáncer. 2 palabras sobre la enteroscopia. La enteroscopia es una endoscopia que permite visualizar el intestino delgado. Con la gastroscopia visualizamos primera y segunda porción de duodeno, con la colonoscopia podemos llegar al líneon terminal, pero en medio nos quedan 5 o 6 metros de tripa de intestino delgado que es muy difícil de ver. Lo vemos con la cápsula endoscópica o bien con la enteroscopia. Cada vez se han desarrollado mejores endoscopios para ver todo el intestino delgado, solo enteroscopio de balón, de un solo balón, que es el que tenemos aquí, o de 2 balones, que lo que hacen es que permiten visualizar la totalidad del intestino delgado. Bien nos sirven para pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal o bien para pacientes en los que pensamos que puede haber algún otro tipo de lesión y requerimos la toma de biopsia. Estas son imágenes de un paciente también nuestro en el que existía una sospecha de enfermedad de Crohn exclusivamente de intestino delgado, de yeyuno, justo en la mitad del intestino delgado, que con las pruebas de imágenes nos desaconsejaban que realizáramos una cápsula endoscópica, pues se podía quedar retenida en alguna zona y le hicimos una enteroscopia. Y aquí se pueden ver algunas ulceritas, ¿lo ven? El fondo blanco, muy característico de una enfermedad de Crohn. Bueno, el paciente se le puso tratamiento y la verdad es que ha mejorado. Ha sido la enteroscopia lo que nos ha permitido alcanzar el diagnóstico. Y ya finalmente, y para concluir, la colonoscopia sin duda alguna sigue siendo hoy fundamental para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Estamos tratando de mejorar
y disminuir las molestias que causa, pero quiero destacar que hoy en día sigue siendo necesario para todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, o al menos para la mayoría. Permite además valorar su extensión y gravedad y realizar terapéutica en los casos que se necesite. Y sin duda alguna, nuevas técnicas y avances en el terreno de la endoscopia van a permitir alcanzar un mejor diagnóstico y un mejor seguimiento de este tipo de pacientes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Vaya a pasar. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un puntero aquí. Bueno. Buenos días. Primero quería agradecer a los organizadores y en particular a María Luisa Castro y Federico Argüelles que hayan contado con nosotros, con el Servicio de Radiología, para esta sesión y en particular conmigo. Vamos a tratar algunos aspectos de la TC y de la RM en la enfermedad inflamatoria intestinal y en concreto en la enfermedad de Crohn. Primero vamos a ver algunas generalidades. Esto avanza aquí, ¿no? Vale. Primero vamos a ver algunas generalidades antes de entrar un poco ya en detalles. Las técnicas endoscópicas, la colonoscopia y la cápsula endoscópica fundamentalmente, y radiológicamente el tránsito intestinal varitado, son superiores a las técnicas seccionales, como son la RM, la TC o los ultrasonidos, para detectar las lesiones iniciales de la enfermedad de Crohn, que son aquellas lesiones que se limitan a la mucosa. Ahí la TC o la RM pues, no son capaces de distinguir los cambios más precoces. Pero quitando ese momento, luego en general, las técnicas seccionales son superiores para detectar las lesiones más profundas de la pared intestinal y sobre todo permiten valorar cosas a las que no tienen acceso ni el tránsito intestinal en general, ni sobre todo ni las técnicas endoscópicas, permiten valorar los cambios más profundos, extramurales, que no son habituales en la colitis ulcerosa, pero que en la enfermedad de Crohn, de la que trataremos hoy, son frecuentes y son esenciales en el manejo del paciente. La combinación, en cualquier caso, de ambas, de las técnicas endoscópicas y de las técnicas de imagen, son más precisas que cualquiera de las dos por separado. Las técnicas de imagen seccionales, volvemos a repetir, la TC y la RM de las que vamos a hablar, y los ultrasonidos, tienen una elevada precisión para la evaluación de la enfermedad de Crohn, tanto confirmada o sospechada como para evaluar su extensión, sus complicaciones y su progresión y respuesta al tratamiento, ¿no? Este es un ejemplo de un entero RM de un paciente con una... Esto apunté aquí. Las flechas señalan el ilion distal en un paciente con una enfermedad de Crohn ya tratado, es una recesión parcial antes y después de un tratamiento con biológicos, como la pared intestinal, la flecha la señala, vuelve a su tamaño normal, desaparece la zona de estenosis. Y este es un ejemplo aún más espectacular de un paciente antes y después con RM, antes y después del tratamiento. La pared engrosada, con una estenosis severa de la luz, y después del tratamiento con un aspecto normal del ilion distal tras el tratamiento con biológicos. La ecografía es muy disponible, es la más disponible de todas, se puede practicar en una habitación, se puede llevarse un ecógrafo a pie del enfermo, pero tiene dos ventajas. Una, que es muy operador dependiente, depende en gran parte de la experiencia y habilidad del que la realiza, y además es poco reproducible. O sea, los cirujanos, los endoscopistas, los digestivólogos tienen que hacer con respecto a la ecografía un pequeño acto de fe para ver las imágenes y creerse lo que le estamos contando, porque la reproducibilidad es baja. Frente a eso está la TC, que es la técnica más disponible, es una técnica mucho más disponible que la RM. De hecho, aunque la charla va a tratar sobre todo de RM, en la práctica todavía se sigue haciendo más TC a los pacientes con enfermedad de Crohn que RM, mucho más. En la situación de urgencia y de emergencia, la RM en general no está disponible en prácticamente ningún centro, y la TC sí lo está. Es decir, que a lo largo de su trayectoria, el paciente con enfermedad de Crohn, por mucho que insistamos en que hay que hacerse entero RM, que no irradia, a lo largo de su historia un paciente con enfermedad de Crohn se va a realizar más de una TC, con seguridad. Tiene tiene aún mejor resolución espacial que la TC, la misma o igual, y en general la misma precisión, no es peor que la RM. La inconveniencia es que irradia, y eso en un paciente con cierta edad puede tener poca importancia, pero cuanto más joven sea el paciente y cuanto más posibilidades tiene de realizarse muchas pruebas a lo largo de su vida, más importancia cobra el no irradiar.
Entonces vamos a hablar ya de entero-RM, de la RM y de la entero-RM. ¿Qué es la entero-RM? Bueno, la entero-RM es la combinación de la capacidad, la gran resolución espacial y temporal que tiene la resonancia magnética en general, con secuencias muy rápidas, adaptadas a lo que es el movimiento abdominal, al intestino. Tenemos que utilizar secuencias que solamente inviertan 15 a 20 segundos como máximo, la mayoría de ellas para realizarse, ¿no? Eso penaliza en resolución espacial, pero son necesarias para evitar el movimiento intestinal y para que el paciente haga pausas de apnea que nos permitan obtener una imagen adecuada. Un paciente se pone a hacer una resonancia de cráneo y se puede pegar 10 minutos quieto, y el único que tiene que estar quieto, respirando tranquilamente. Para una resonancia magnética de abdomen necesitamos colaboración, ¿no? Eso hace que muchos pacientes de edad avanzada o pacientes que por cualquier causa no sean capaces de mantenerse quietos o de mantenerse con la respiración en apnea, pues no se pueden realizar. No basta con sedarlo, tiene que colaborar el paciente activamente con una apnea con un tiempo suficiente, ¿no? Combina eso con la ingesta de un gran volumen de contraste oral, que es lo que se le pide al paciente que ingiere y que es fundamental. Eso, tanto el médico peticionario como el paciente, aquí pacientes, familiares de pacientes, de ser consciente que eso es fundamental. La preparación es fundamental en todo, pero aquí es decisiva. Es decir, que una TC se puede hacer en muchos órganos sin necesidad de prepararse, se cuesta usted ahí, se pincha la vena o no se pincha y ya está, pero esto necesita una preparación que puede ser incómoda y que es similar a la de la endoscopia, que ahora explicamos, que consiste en administrarle una gran cantidad de agua con una sustancia solvente. La distensión de las asas puede ser menos óptima que la que sostiene con la enteroclisis. La enteroclisis es mucho más incómoda, sin embargo, significa implicar a más gente, a más servicios, canalizar, meterle un tubo por la boca al paciente, llegar a la cuarta porción del duodeno, a ayuno, y empezar a instalar el contraste. Así distiendo mejor las asas, pero en la práctica prácticamente nadie, ni en España ni en ningún sitio, utiliza la enteroclisis, la entero-RM para realizar las pruebas endoscópicas, las pruebas de resonancia, porque los resultados prácticos son similares y las incomodidades mucho mayores. ¿Cuál es la preparación del paciente? Bueno, pues tenemos al paciente 4 horas en ayuno antes de la prueba, que no tome nada, solo si tiene que tomar agua con alguna medicación. Y después administramos el contraste oral, que es una solución de agua. Aquí hay muchas formas, hay muchos tipos de contraste oral. En nuestro centro utilizamos una solución de agua, mandamos al paciente, o si el paciente está ingresado, se le administra en planta, a que se tome 4 sobres de polietilenglicol, que es la misma sustancia que utilizamos como laxante para la preparación de las colonoscopias, solo que en vez de tomarse los 14 y 16 sobres que se le pide al paciente que se tome para una colonoscopia, pues le decimos que se tome solo 4, para que haga la distensión antes de hacer el efecto catártico. Antes de que el enfermo tenga necesidad de evacuar, pues le damos eso ingerido durante 60 minutos en un litro y medio de agua. Esto es fundamental, esto es decisivo para obtener una buena distensión de las asas y para obtener un examen completo. No es siempre necesario en los pacientes en los cuales hay una alta sospecha de obstrucción intestinal, no es necesario darlo, puede estar contraindicado, pero no es necesario darlo, sobre todo porque esos pacientes ya tienen suficiente cantidad de líquido en la tripa, en los intestinos, como para que no necesitamos añadir ningún líquido más. Bueno, entonces lo administramos durante 60 minutos. El paciente está ingresado, se hace en planta, y si el paciente es ambulatorio, lo hacemos venir aquí y lo preparamos en el servicio. Porque si el paciente empieza a tomar la preparación en su casa y después tiene que coger un autobús, un tren o eso, si viene para el hospital, el efecto catártico puede llegar antes de lo deseado, y entonces preparamos al paciente, se hace llegar al paciente y después se empieza a preparar y se hace la prueba a continuación. Bueno, las secuencias empleadas fundamentalmente son secuencias que combinan, como en todo estudio de RM, secuencias T2 y secuencias T1. Las secuencias que utilizamos en este centro, que son las que utilizan prácticamente en todas partes, son las secuencias HAST axial y coronal. Bueno, después también utilizamos generalmente TrueSFIS, que es otro tipo de secuencias T2, la difusión, y después secuencias T1 con contraste, sin y con contraste. Es decir, pedimos al paciente que nos autorice a utilizar el contraste, que es fundamental también para ver la mayoría de los hallazgos de esta enfermedad. Bueno, tienen algunos ejemplos de secuencias. ¿Esto puntea? ¿Dónde puntea esto? ¿Dónde puntea? ¿Arriba? ¿Este? Así. Ahí tenemos las secuencias, son secuencias HASTES, esto es antes y después de suprimir la grasa. La supresión de la grasa significa que añadimos unas cuestiones técnicas que hace que la grasa, en vez de ser blanca, se ponga negra y resalte más el hallazgo. Estas son secuencias con contraste, antes y después de administrar gadolinio. Esta es una secuencia T2 TrueFIS que le llamamos, que aquí se mezclan, en resonancia se mezclan nombres comerciales con nombres técnicos. Esto es de nuestra resonancia, que es la casa Siemens. Entonces,
Entonces, bueno, durante el examen, además, administramos al paciente buscapina para intentar disminuir la motilidad intestinal. Esto se hace así de regla general, salvo que el paciente tenga alguna contraindicación, como puede ser el glaucoma, alguna contraindicación para administrar buscapina, pues lo administramos en 2 dosis, una al empezar y otra dosis justo antes de administrar el contraste, y tiene un efecto bastante eficaz para conseguir disminuir la peristalsis intestinal. ¿Cuáles son los hallazgos que valoramos? Bueno, pues los hallazgos son tanto en TC como en RM, como en ultrasonidos cuando está disponible. Cuando lo utilizamos son el grosamiento de la pared intestinal. Una pared intestinal bien distendida es anormal si mide más de 3 milímetros en el colon y más de 5 milímetros en el intestino grueso. Una pared intestinal no bien distendida puede simular patología en esas otras situaciones. La distensión es necesaria. Ahí vemos el engrosamiento, la flecha señala el ilium en un paciente con una intervención previa, con una pared engrosada. Si comparamos el grosor de la pared con un grosor de una pared normal, esta es una secuencia T2 en la que el líquido, un T1 con contraste, esta es una secuencia T2 con la pared engrosada, el T2 el líquido se ve blanco, como regla general cuando ven resonancia, pues el T1 el líquido se ve negro y el T2 el líquido se ve blanco. Es una forma fácil de intentar reconocer una secuencia. Aquí vemos la pared engrosada y aquí vemos la pared normal. Esto es un T1 con contraste, con la pared engrosada, en un paciente con una afectación de colon ascendente, con una pared claramente engrosada, al compararla con esta zona de aquí, o con esta zona de aquí. Los edemas y las úlceras de la pared intestinal es otro de los hallazgos que valoramos. Aquí vemos el ilium distal con la pared claramente engrosada, con ulceraciones. Son úlceras algo más que superficiales, las que nosotros podemos llegar a ver por resonancia. Las úlceras superficiales, esas no las vemos. Aquí vemos otro ejemplo con múltiples ulceraciones del colon ascendente, aquí del ilium. Aquí vemos edema de pared, que es un aumento de la señal, la secuencia T2. Aquí vemos otra vez ejemplos con afectación de la grasa, con realce, con el edema, esta secuencia que suprime la grasa, hace que salga negra, pues permite valorar la pared, el edema de la capa externa, de la grasa mesentérica. Valoramos también estenosis, con o sin dilatación preestenótica. Aquí tenemos un ejemplo de estenosis del ilium distal con luz prácticamente reducida. Y aquí tenemos otro ejemplo de estenosis en el ilium, el paciente ya intervenido con una clara disminución de calibre y una dilatación preestenótica. Valoramos el realce de contraste de la pared intestinal, eso lo hacemos en secuencia T1, después de administrar contraste. Aquí el realce puede ser en capas, que puede ocurrir en situaciones agudas y crónicas o fibróticas, como esta que está aquí, con la capa interna, mucosa, la submucosa y la de fuera, en un aspecto en diana, cuando lo cortamos en fase. Aquí tenemos otro ejemplo, un aspecto en diana con una capa interna de realce, otra zona, aparte del edema, de la grasa mesentérica adyacente, con la alteración de la señal, comparamos esto con esto. Y el realce también puede ser más intenso, más homogéneo, no en diana, así como este puede aparecer en situaciones agudas, en situaciones de inflamación, como de fibrosis o cronicidad. Este edema continuo es más habitual en situación de inflamación aguda. Y después, muy importante, las alteraciones extramurales, la presencia de fístulas, de senos, de abscesos, la proliferación de la grasa, el signo del peine, conocido por los clínicos, por nosotros, el COMSI del inglés, las adenopatías. Ahí tenemos ahí tenemos un ejemplo de una fístula. Esto que está aquí, este paciente estaba intervenido, esto que está aquí es el colon, estaba intervenido, tiene una colostomía y tiene una estenosis, una zona de estenosis, a la que también contribuía un caso reciente de unos meses de aquí del hospital, que contribuía una fístula que se había establecido con el yeyuno. Esto que está aquí es la cabeza del páncreas, esto es la vena mesentérica, la arteria mesentérica superior, y esto que está aquí es el yeyuno, estamos arriba del todo, esto es la cabeza del páncreas. Y esto es una fístula que se demuestra tanto en las secuencias T2 como en las secuencias con el contraste, con el trayecto fistuloso entre el colon, en la zona, cerca de la zona de la ileostomía y el yeyuno.
Esto es otro ejemplo de ángulo de fístula. Muchas veces la fístula nosotros no somos capaces de reconocerla como tal, pero sí que vemos signos indirectos. En este caso, la angulación de las asas, como esto que se ve aquí, las asas anguladas, afiladas, la correlación con la TC, con las asas anguladas, eso es prácticamente muy sugestivo de fístula, aunque no identifiquemos el trayecto en sí. Una angulación de asas hacia un punto central entre ellas es prácticamente siempre es una fístula. Ahí vemos otro ejemplo. En este caso también está angulada incluso la vejiga. Está tirada hacia arriba, una secuencia T2, entre el colon, que viene aquí, y el líneas distal, que está aquí llegando al ciego. Pongamos una angulación entre los tres por una fístula entre las tres estructuras. Vemos otro ejemplo de otra fístula, entre dos asas iliales, una asa por aquí y otra por aquí, en una afectación entre ambas. Los senos, las fístulas son... la descripción correcta de una fístula es una comunicación entre dos cavidades que estén epitelizadas, que tengan epitelio. Un seno es cuando el trayecto que penetra por la pared del colon no alcanza otra estructura epitelizada, sino que se queda en la grasa mesentérica. Como en este ejemplo que está ahí, con afectación de la pared y los senos sin llegar a fistulizar, sin llegar a entrar a otra cavidad epitelizada. Este es el característico sino del peine, que se describe en la imagen ETC o aquí, en la secuencia T2, con la grasa, con el líquido blanco, con supresión grasa para que resalte más. Aquí el sino del peine consiste en engrosamiento y el aumento del tamaño de los vasos mesentéricos, de la vasovasón, de los vasos mesentéricos, que hace que, bueno, aspecto de un peine que se caracteriza, que está descrito, ¿no?, que es un signo no patognomónico, pero sí muy sugestivo de esta enfermedad. No hay nada patognomónico de esta enfermedad, igual que no lo hay en colonoscopia, no lo hay en la radiología. Aquí tenemos otro ejemplo más, con el signo del peine. Aquí vemos la pared engrosada con el aumento de los vasos. Y aquí esto se hace en resonancia magnética aumentando, digamos, el grosor de la rebanada, una técnica que llamamos MIP. Pues se ve perfectamente muy bonito, muy espectacular el aumento de la hiperemia de esta zona comparado con esta otra o esta otra. Y luego la extensión de la enfermedad. Nosotros complementamos a la colonoscopia, o a veces la suplementamos, y a veces la única forma de llegar a ver una estructura que no esté accesible a la colonoscopia es la imagen, es la radiología, ¿no?, la TC o la RM. Este es un ejemplo de un paciente que tenía una afectación de colon que no permitía pasar el colonoscopio más allá de aquí. La RM permite ver la afectación de zonas más distales, esto que está aquí, esto que era el colon transverso y esto que era una asa ileal, que de otra forma no era posible acceder a ver la extensión, no el diagnóstico, pero sí la extensión. Son igual unas secuencias Haste de un paciente con distintas asas afectadas a las que no se accede por la imagen fácilmente. Basado en la RM, en el aspecto de la RM, podemos establecer también una clasificación que se asemeja a la clínica y que permite establecer el tipo de enfermedad en que nos encontramos en función de la combinación de los hallazgos, de la detección de engrosamiento, edema, de la pared, úlceras, fístulas, estenosis, de las anormalidades intraintestinales. Entonces, pues las principales son esas: una enfermedad activa inflamatoria, una enfermedad perforante estenosante, una enfermedad fibroestenótica, que sería la que principalmente tiene la indicación quirúrgica, independientemente de las complicaciones agudas que la puedan provocar en una enfermedad de Crohn. Intentar distinguir esto de esto es una de las cosas que más se nos pide a los radiólogos cuando informamos nuestros estudios. No siempre es fácil, y hay algunos datos que nos orientan, que nos enseñan, ¿no? Y después la enfermedad reparativa y generativa, con implicaciones terapéuticas, lógicamente, ¿no? La enfermedad activa inflamatoria pues se caracteriza por la presencia de úlceras, el engrosamiento y el edema de la pared intestinal. El edema normalmente es un signo de actividad de la enfermedad, de actividad inflamatoria, la irregularidad de los pliegues mucosos, la hiperemia de la pared intestinal, el hiperrearse con el contraste, con algunas salvedades de esto, o sea, el exceso de captación de contraste, un signo de actividad, las alteraciones de la grasa mesentérica, fundamentalmente el edema de la grasa mesentérica y el signo del peine que antes hemos visto, son signos no solamente son muy sugestivos de esa enfermedad, sino de actividad de esa enfermedad. Una enfermedad perforante y estenosante, que combina inflamación con hallazgos más crónicos, con la presencia de senos, de fístulas y de accesos. Una enfermedad fibroestenótica, para hablar de fibroestenosis, hace falta que haya una estenosis, pero que además la enfermedad provoca obstrucción intestinal. Entonces, esa se caracteriza normalmente por una asa con la pared engrosada, pero sin edema
significativo, el realce no hay prácticamente realce de la pared intestinal o el realce es tardío. Nosotros en resonancia, cuando metemos el contraste, damos secuencia temporalmente en el tiempo, en varios minutos, para ver si hay realce tardío, cómo es el realce, y el realce tardío, en general, suele asociarse a fibrosis, y aunque los límites entre enfermedad inflamatoria activa y fibrosítica no son netos, nunca por imagen ni patológicamente probablemente, sí que es verdad que se asocian con mucha mayor frecuencia a fibrosis y puede ponerse en el peso de la balanza para decidir si un paciente es subsidiario de cirugía o de mantener un tratamiento médico. Y luego hay una fase reparativa regenerativa en la que prácticamente es normal. La resonancia vuelve a normalizarse, como hemos visto ejemplo antes, con atrofia mucosa y pólipos, y ya no hay engrosamiento de pared, ya no hay edema, no hay realce y no hay obstrucción intestinal. Y unas palabras sobre la entero-TC. Bueno, la entero-TC es lo mismo, es parecido. La preparación es igual, utilizamos lo mismo. En nuestro centro utilizamos la solución de agua con polietilenglicol. Pedimos al paciente que tenga 4 horas de ayuno. En otros sitios se utilizan metilcelulosa, leche, se utiliza varios especialmente con concentración especial, pero nosotros utilizamos lo mismo. Utilizamos la solución evacuante en este caso, ¿no? Por la radiación que supondría, no se emplean múltiples secuencias con una RM, sino solamente tiramos una secuencia, ¿no? Eso tiene sus limitaciones, limita el estudio. No podemos empezar, no utilizamos habitualmente, venga, tírale otra, a ver qué pasa, tírale 6 secuencias, a ver cómo gasta esto. Pues claro, estamos hablando de un paciente joven, tirar 6 secuencias significa multiplicar por 6 la radiación que recibe, ¿no? Y pues como aquí hay familiares, ten en cuenta que una ATC irradia del orden de, dependiendo de la técnica que se emplee, de orden de 300 a 400 veces lo que una radiografía, ¿no? De 300 a 400 veces. No significa que no sea necesario hacerlo, que muchas veces es necesario y cambia el manejo de los pacientes y ayuda de forma extraordinaria, pero que hay que tenerlo en la cabeza. Los hallazgos valorables son también los mismos que para la RM: engrosamiento de la pared intestinal, las úlceras, el edema, el realce con el contraste, las lesiones extramurales, fístulas y senos, accesos, la estenosis y la obstrucción intestinal. Esto es un ejemplo de un paciente de aquí de hace varios años que se acabó interviniendo. No se quiso hacer resonancia, no se pudo hacer resonancia, no sé si por qué, si porque era claustrofóbico, no se me acuerdo. Y al final es una enteroresonancia con esta perfecta distensión de las asas intestinales. Como pasa en la RM, la distensión es óptima en el intestino distal y menos óptima en el yeyuno, porque no aguante el agua y se va absorbiendo, y aquí llega bien, pero eso es una consecuencia. Normalmente es poco importante porque el yeyuno normalmente nos afecta en la enfermedad inflamatoria intestinal, pero que está así, o sea, distendemos muy bien el hilo distal, sí, paciente, pero la distensión del intestino proximal del yeyuno es normalmente subóptima. ¿Vale? La flecha señala la zona de la estenosis, ahí del hilo distal. Este paciente se intervino porque tenía una fibrosis, tenía una afectación de la pared, sin un realce significativo, un engrosamiento, una estenosis, y no había signo de inflamación, y se intervino y fue bien. Entonces, ¿cuándo hacer RM y cuándo hacer TC? ¿No? Bueno, digamos que en pacientes jóvenes con enfermedad conocida o con alta sospecha, lo ideal es hacer RM. Salgo de esta situación los pacientes con en enfermedad en situación de urgencia. Ni en este hospital ni en la mayoría de los hospitales está disponible la RM fácilmente para realizarse de urgencia o de emergencia. Pero en un paciente que no esté en esa situación, RM. Pacientes de cualquier edad con sospecha de enfermedad perianal, RM. Porque incluso una sola exploración de la entero, alargando un poquito más el campo de visión, nosotros lo hacemos regularmente, incluimos la zona del ano, por lo menos la descartamos o no la descartamos. Si la sospecha de una enfermedad perianal, aunque la TC, las nuevas TC con planos con multicortes, tiene una resolución espacial excelente para ver cualquier estructura, por la resolución de contraste que todavía tiene la RM es superior a la TC para enfermedad perianal, ¿no? Y además permite hacerlo todo en una sola exploración. Si hay el problema de la distinción entre enfermedad activa o crónica, también la RM puede ser superior, por lo que hemos dicho, por la posibilidad de añadir secuencias que nos ayuden a distinguir si el realce es de tipo inflamatorio o es de tipo fibrótico. Pacientes mayores de 50 años, TC. ¿Por qué TC? Porque el paciente, por la mayor disponibilidad, porque es más económica y porque teóricamente el paciente con más de 50 años, el riesgo de inducir neoplasia u otra complicación
por RM es mucho menor. Por resonancia, por TAC, por radiación es mucho menor. Entonces, bueno, poniendo peso de relevancia, a este tipo de pacientes sí se puede empezar por realizar TC. Pacientes mayores de 50 años, puesto 50 años, como igual otra cifra, vamos, pacientes de edad, en general, pacientes mayores son los que tienen 5 años más que yo. Pacientes, esto puede ser más complejo, más controvertido, pacientes con síntomas más imprecisos o con baja sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que ahí se debe hacer TC mejor. Si un paciente tiene un dolor abdominal, simplemente, o tiene náusea y vómito, baja sospecha, la sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal no es alta. Es mejor ATC porque permite no solamente valorar el intestino, sino permite valorar muchas otras situaciones, muchas otras patologías que pueden no ser una enfermedad inflamatoria intestinal, patología tumoral, patología infecciosa de otra localización. Entonces, por su oportunidad es más fácil. O sea, que si la sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal es baja, es mejor ir a la ATC que a la RM. Y unas palabras sobre el tránsito intestinal varitado, ¿no? ¿Dónde quedará con todo esto el tránsito intestinal varitado? Bueno, tiene una eficacia aceptable para detectar estenosis, úlceras y en menor grado las fístulas. Aceptable, digamos, ¿no? Y eso, un tránsito intestinal óptimo, técnicamente óptimo, cosa no tan sencilla de obtener. No detecta los accesos y da solo una información muy limitada de patología extramural por desplazamiento de ASA. Y en general está contraindicado en obstrucción y perforación intestinal. Ahí podemos hacer una resonancia sin problema, un TAC sin problema, pero no debemos administrar contraste oral a un paciente que esté obstruido o que sospechemos que esté perforado. La radiación que proporciona entre la endoscopia y la fluoroscopía, eso ya depende de la experiencia del que realiza la exploración, entre la fluoroscopía, que es la observación, más las imágenes que uno toma, puede ser parecida a un examen de TC, no es muy inferior. Y su uso eso ya es y será progresivamente menor. Actualmente la SERAM es la sociedad oficial de radiología en España. Si ustedes se meten en SERAM, escriben SERAM en un ordenador, hay una página de entrada donde pone cosas que no hacer. Pues entre las cosas que no hacer, exploraciones que no hacer, está el tránsito intestinal en enfermedad inflamatoria intestinal. Salvo que el paciente, por las circunstancias que sea, porque sea por circunstancias personales o circunstancias poblacionales, no tenga acceso fácil a una prueba de imagen tipo TC, RM o ultrasonido si es un niño, ¿no? Que no hemos hablado mucho del ultrasonido, pero el ultrasonido tiene un valor importante, sobre todo en los niños, en los cuales cuanto más pequeño es el paciente, cuanto más delgado es, más valor cobra el ultrasonido. Los pacientes delgados se benefician fácilmente del ultrasonido, así como los pacientes obesos, cuanto más obeso esté, más fácil hacerle y valorar una TC o una RM. En el paciente delgado es al revés, cuanto más delgado esté, más fácil es valorarlo por ecografía. Entonces, actualmente la página, la SERAN, la Sociedad Española de Radiología, se lo puede ver cualquiera, pincha seran.es y ve que en la página de entrada hay una serie de exploraciones a no hacer, que recomiendan no hacer, y entre ellas está ya el tránsito intestinal en los pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria, el tránsito intestinal. ¿Vale? Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su atención.